al comenzar este mes de septiembre, en el día de mañana, dentro de algunos minutos, conmemoramos el mes de la Biblia. El mes de la Biblia se conmemora en septiembre debido a que el 26 de septiembre de 1569, hace tantos años, hace 5 siglos, en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la primera Biblia en español. Dios hablándonos en nuestro idioma. Este ejemplar de la Biblia es conocida como la Biblia del oso porque tenía una ilustración de un oso en su portada. Y en base a esta efeméride tenemos ganas de charlar hoy con alguien que sabe mucho de la Biblia, con alguien que la practica, que es lo más importante. Podemos saberla mucho, pero si no la practicamos es infructuoso y no tiene mucho sentido. Y con alguien que ya hemos tenido en el programa, es la primera entrevista que volvemos a convocar y a repetir. Y estamos muy contentos de tener al pastor Víctor Cruz con nosotros. Pastor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? Contento de estar una vez más. Qué bueno. En vivo y en directo, porque ya hemos salido por ahí con algunos aportes, pero contento de compartir la noche. Me atrae algunos recuerdos cuando yo hacía Mar del Plata, Jesús te ama, de 11 a 12 tenía el programa. Pero acá estamos, contentos, Qué Martín. Bueno. Pastor Víctor Cruz tiene programas los sábados a la mañana a partir de las 11, ¿no? A partir de las 11 de la mañana, en 12 horas, podemos escuchar al Pastor Víctor Cruz con el programa titulado En Buena Tierra, hablando también de qué trata el programa. Y tratamos de algunos temas que son de actualidad, algunos temas que son importantes, y por el título refiriéndonos a aquella parábola, ¿no? De esperando que la palabra pueda justamente hallar una buena tierra en la cual pueda ser germinada y dar fruto, ¿no? En base a la parábola del sembrador, ¿por qué Jesús hablaba tanto en parábolas? ¿Por qué contaba historias y no hablaba directamente sin esconder tanto los significados? Y lo hacía un poco a propósito, ¿no? Lo que uno ha mirado, estudiado, era un poco, realmente lo vamos a decir así en forma clara, sencilla, es que el que realmente tenía interés, ¿no es cierto?, iba a profundizar, se iba a quedar con esa espina, como quien dice, ¿no? Para decir, a ver, qué quisiste decir, ¿no es cierto?, con eso. Bueno, era despertar ese interés, esa curiosidad. Y el que realmente quería conocer la verdad iba a profundizar e indagar un poquito más, ¿no? Porque hay profecías, hay palabras, como vos decías hoy al comienzo, Dios siempre habló, ¿no? Lo que no siempre el hombre estuvo atento o dispuesto a oír esa voz de Dios. Dios nos envió, como dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fue al Hijo a quien mandó, ¿no? Él mismo pudo decirle a los religiosos de aquella época, mis palabras no encuentran cabida en vosotros. Entonces dice, esconderé estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las voy a revelar a los niños, ¿no? ¿Qué cosa, no? A esos sabios que se las saben todas. Pero Jesús le hacía así, como medio enigmático en el asunto, ¿no? Pero era a propósito, como una vez supo decir, bueno, no tiremos las palabras, no desperdiciemos las palabras para alguien que realmente no las quiere o no las quiere escuchar, ¿no? Dijo que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, nos habló finalmente por su Hijo. Me pongo en la piel de quien escucha quizás la radio por primera vez o hace poquito y no conoce demasiado acerca de la Biblia, de las historias bíblicas, de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué murió Jesús? Si alguien se choca con esta verdad o con esta afirmación de que Jesús murió, creo que deben surgir muchas preguntas. Y la gente tiene un montón de opiniones e ideas, que nunca se acercó a la Biblia o que lo oyó quizás ahí de oídas, debe tener un montón de preguntas al respecto. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino sintéticamente? ¿Y por qué muere Jesús? Es una pregunta interesante porque fue la misma pregunta que hizo Jesús en su tiempo, ¿no? Las personas, nosotros hoy lo podemos llegar a conocer por lo que Él se revela en las Sagradas Escrituras, pero en ese momento, estando Jesús presente, no era fácil
discernir, distinguir, ¿no es cierto?, realmente quién era. Especialmente algunos que le habían visto crecer, algunos habían sido quizás compañeros de barrio, ¿no? Porque muchos decían, pero no es este el hijo de José, no es este el hijo del carpintero. Y ahora salía diciendo que era Dios, que era Jesús, el Hijo de Dios. Era un poco, ¿no es cierto? Si bien después las señales que él hacía un poco podían atestiguar y dar evidencia de que él no era un recién llegado, ¿no es cierto?, un improvisado, un loco de la guerra, sino que era alguien en quien se estaban cumpliendo las palabras, las profecías, ¿no? Jesús afirmó entonces ser mucho más que un hombre, que un simple maestro. ¿No? Para los cristianos, ¿no es cierto?, que podemos entender así las palabras del Señor, entendemos que Él es el Mesías, el Salvador, aquel que vino para salvar la humanidad, ¿no es cierto?, a través de su sacrificio. Pero, por otro lado, la Biblia nos muestra, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Jesús vino a revelarnos al Padre, ¿no? Él pudo decirle a alguno de los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y no estaba hablando del aspecto físico, ¿verdad?, sino de justamente lo que estamos tratando de decir, que se vino a revelar esa voz de Dios, esa voluntad, esa verdad de Dios, ¿no? A comunicarnos en forma oral y práctica qué es lo que quiere Dios, ¿no? Quizás Dios, por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, lo hizo a través de los profetas, los patriarcas, de muchas maneras, pero como que ahora nos habla a través de ese Hijo que Él mandó, ¿no? Para que sea maestro, para que sea Salvador, Redentor y bueno, tantas cosas, ¿no? Para nosotros los cristianos Él es el Hijo de Dios y todo lo que el pastor nos estaba contando, pero llega un momento en que Jesús es crucificado y resucita, eso creemos. Si alguien no conoce la historia o no entiende muy bien el por qué, ¿qué le podemos decir? ¿Por qué Jesús muere siendo que era alguien tan bueno? ¿Y cuál es la finalidad de esa entrega? Todo está tan relacionado, ¿no? Porque vos sabés que en la Biblia, justamente, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego los confronta a los discípulos, ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Y ahí está la famosa expresión, ¿no?, declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, vos fíjate que eso es capítulo 16 de Mateo, pero ya dice, no sé si es en el 18, por ahí dice, a partir de entonces, fíjate vos, ahí me encanta esos pasajes, porque dice, a partir de entonces Jesús les empezó a declarar a los muchachos, a los discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto, ¿no? Es decir, ¿a partir de qué momento? De que ellos estuvieran bien conscientes de quién era Jesús, de que a la cruz no iba un simple profeta, un hombre bueno, un gran maestro o un mártir. Tenían que saber que el que iba a la cruz era Dios mismo, cumpliendo así lo que dice Isaías 53. Él mismo cargó el pecado de todos nosotros. No era alguien más que, mirá, no, era el justo por los injustos. Dios hecho hombre, Dios, ¿no es cierto?, tomando nuestro lugar, muriendo para redimirnos, para perdonarnos de todos nuestros pecados, ¿no? Por eso es tan importante que Jesús sondeara, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, la gente tenía diversidad de opiniones, pero era importante que los discípulos conocieran como que cada uno de nosotros, por eso que ahí la cruz adquiere
otro significado para nosotros. Es más que un símbolo, ¿no es cierto? Sabemos, ahí Él pagó nuestra salvación, nuestra redención, ¿no? Estamos hablando con el pastor Víctor Cruz. Llegó el café, estamos contentos, estamos cómodos en la radio, pasando una noche muy agradable. Mientras el pastor toma café, te decimos que puedes comunicarte con nosotros. Estamos en vivo en la radio, 483-1787, es el teléfono, 2236-98-1069, es el WhatsApp, puedes agregarnos, 2236-98-1069. Y también puedes buscarnos en Facebook, Cruzapalabras, es nuestra página. Ahí podemos compartir, interactuar, y después esta entrevista que está siendo grabada, gracias a Sofi Ríos, la subimos en algunas horas al sitio del programa. Bien, entonces no vamos a hablar bien. Y, porque... Sí. Y no la editamos, así que como sale, sale. Y a cuento de este día especial que comienza mañana, de este mes en particular, que comienza, ya habíamos mencionado la efeméride, acerca de la Biblia, de la traducción de la Biblia al español, y cómo es el libro, bueno, a lo largo de la historia más vendido, más traducido, es una pieza indispensable dentro de la literatura universal inclusive. Para la gente, salvo algunas historias, la Biblia puede ser desconocida a veces, ¿no? Yo he escuchado que, bueno, David y Goliat, algunas historias, ¿no? Jesús y Lázaro, la negación de Pedro, pero el contenido completo de la Biblia o su mensaje es ignorado por quien no se acerca a Jesús o a una iglesia o empieza a investigar un poquito acerca de este libro. Básicamente, ¿la Biblia qué es y por qué yo tengo que leerla, crea o no crea? Bueno, la Biblia es, como decías vos, ¿no es cierto, Martín? Una joya de la literatura, es única, es única. La Biblia dice que la Biblia es inspirada por Dios, ¿no? Esa inspiración vino a través de hombres comunes, normales, pero que fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron, y al hacerlo podemos ver que la Biblia es un libro en el cual primero interesarnos por lo que es la literatura, pero también porque es un libro fiable, confiable, en cuanto a su historicidad, históricamente. Gracias a la inspiración vemos que en este libro, a pesar de ser 66 libros, cerca de 40 autores, hay una unidad temática, no hay contradicción, es decir, no es que en un lado dice una cosa, después dice otra o se contradice, no, hay una unidad. Alguien podría preguntar, bueno, pero ¿se escribió medianamente rápido o tardó mucho? No, hay muchos años, hay como cerca de aproximadamente 1500 años de historia allí, hay muchísimo. Entonces, y en algunos casos, algunos escritores no eran contemporáneos, no tenían relación entre sí, pero lo que escribieron fue tremendo, ¿no? Es decir, la Biblia es un libro digno de fe, de confianza, porque se cumple, es verdadero, es veraz, no es fantástico, ni está hablando de fábulas, ni de cosas, no sé, sino que lo que dice quizás está el aspecto milagroso, sobrenatural, que para la mente común, la mente quizás le cueste, como el cruce del Mar Rojo, la multiplicación de los panes, y bueno, muchos milagros que pareciera para algunos que fuera qué sé yo, ¿no? Una leyenda, pero no, ahí está esa cuota en la historia, porque es el libro de Dios, ¿no es cierto?, de un Dios grande y poderoso, ¿no? Pero decimos, y tiene muchas cosas, hay mucha riqueza literaria, es una cosa hermosa, pero nosotros entendemos que el mensaje central y la persona central de este libro es Jesucristo y la salvación. Allí está el desarrollo del plan de salvación a través de la historia, a través de un pueblo, y a través de ese pueblo, que es el pueblo de Israel, Dios nos envió a Jesucristo. Ese es el seguimiento, ese es el registro que tenemos, ¿no es cierto?, en la Biblia,
de los hechos milagrosos, sobrenaturales, los hechos, pero lo que se está desarrollando ahí es el cumplimiento, ¿no es cierto?, progresivo del plan de Dios para la salvación del hombre, que vino en Jesucristo. Y el mensaje central, a pesar de que tiene muchos temas, muy pertinentes, es decir, no es un libro descolgado, es decir, ¿qué sé yo, de qué habla? No, habla de la realidad humana, la necesidad humana, muchos, hay para todo, para el esposo, la esposa, los hijos, trabajo, no sé, no hay tema que no lo abarque la palabra, ¿no? Pero el tema importante es cómo ser salvos, cómo ser perdonados y llegar al cielo. ¿Por qué se malinterpreta tanto la Biblia? Y porque justamente por a veces no tener en cuenta qué clase de libro es, que sí, hay lo que se llama reglas de interpretación, ¿no es cierto? Que es la famosa hermenéutica, ¿no? Parecen palabras difíciles, pero es el arte de interpretar los textos, ¿no? Y en este caso el libro sagrado, que es la palabra, ¿no? Entonces, hay ciertas reglas que tener en cuenta a la hora de leer la palabra, ¿no? Porque hay, por ejemplo, hay cosas que son literales y otras que son, como vos decías, parábolas, que son figuradas, ¿no? Entonces, hay distintas formas literarias y uno tiene que saber qué es lo que está leyendo. Un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús decía, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es algo figurado, ¿no? Es decir, otras veces decimos la tormenta allí en el mar de Galilea. Era algo real, no era algo que es simbólico, figurado, no, era algo real. Sí, tenemos que saber qué es lo que estamos leyendo. Tenemos que saber que se escribió en un idioma, en un pueblo, en una cultura, ¿no? Con costumbre. Entonces, cuando yo miro lo que leo, si yo lo leo desde aquí, desde hoy, a veces, mira, un ejemplo que me gusta, ¿no? Que cuando Jesús envía a los discípulos a predicar la palabra, a llevar, a misionar, a llevar el mensaje, le dice, y cuando vayáis, no saludéis, ¿no? Un ejemplo que puso, una orden que les dio, no saluden. Y uno dice, qué descortés que sería, ¿no? Porque y a veces yo me acuerdo que a veces en los pueblos la gente saluda mucho aunque no te conozca. Claro. ¿Sí? Yo he estado en Otamendi, por ejemplo, y vos te cruzás con la gente, buenos días, buenas tardes, y no te conoces, pero te saluda, ¿no? Entonces, pero Jesús dice, no saluden. Ahora, ¿cómo interpretás eso? Teniendo en cuenta la cultura en la que fue escrito. ¿Por qué? Porque el saludo entre los orientales y los judíos demoraba mucho, se tardaba mucho, se daban 4 besos, se preguntaban, tardaba un montón. Entonces Jesús decía, si ustedes se encuentran con la gente, se la van a pasar saludando y no van a tener tiempo para predicar la palabra. Entonces dice, no saluden, eviten el saludo para que tenga más tiempo. Bueno, son aspectos, ¿no es cierto?, como ese, que están relacionados con la cultura en la que se escribió, en la que se vivió, ¿no? Entonces eso nos ayuda a interpretar el texto. Entonces no es que yo voy ahora a salir porque hoy, ¿cómo saludamos nosotros? Hola, levantaban la mano y chao, ya está, seguimos. Agacho la cabeza y sigo. Sí. Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta, el idioma, la cultura, ¿no es cierto? Y relacionarlo teniendo en cuenta qué es lo que quiso decir en aquella época el autor y qué sentido y significado tiene. Cuando se pasa por alto esto y no se profundiza, no se estudia, ahí hay muchos errores de interpretación, ¿no? Estamos hablando, reiteramos, con el pastor Víctor Cruz, nos está acompañando en esta noche y vamos a hacer una pequeña pausa, una pausa musical. Vamos a dejarte con una canción que me gusta, que habla de la palabra del Señor también. La banda se llama Twice, es una banda
pop, podríamos decir, que hacen temas, hacen bastante covers. La palabra twice significa dos veces, ¿no? O gemelos. Y le dan el significado a esta palabra a ellos de nuevas oportunidades, que es uno de los mensajes que tiene la Biblia, ¿no? El recomenzar, el plan de salvación que nos permite reiniciar nuestra historia y escribe de nuevo la historia de la humanidad mediante, como hablábamos con el pastor, la cruz de Cristo. Escuchamos Twice y luego volvemos, seguimos con más Cruzapalabra. Esto se llama justamente Tu Palabra. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Pon en mí tu voz, pon en mí tu palabra, y que el mundo conozca de tu amor. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. La fe histórica, la experiencia presente, las palabras de ayer nos legaron el destino que hoy escribimos. Cruzapalabras, radio con significado. Qué rápido que pasa el tiempo,
Qué rápido que pasan las canciones. Ya son 12 menos cuarto, casi. Se va a volar. Y se va volando el tiempo. Va pasando este espacio de radio. Gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Estamos hablando en esta noche tranquila, relajada, acerca de la palabra de Dios con el pastor y maestro Víctor Cruz. Estábamos hablando fuera de micrófono acerca de cómo Dios habla y cómo a veces no podemos entender o nos cuesta a veces comprometernos a interpretar, ¿no?, las palabras del Señor. Hablamos con el pastor fuera de aire de un versículo en Apocalipsis 3:18 que Dios le dice a una gente que estaba demasiado segura de sí mismo, le dice: yo te aconsejo que de mí compres, le dice, oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Está hablando de un cambio de vida, un cambio de rumbo y de volverse al Señor. Y hay otro versículo en Proverbios 23:23 que dice: compra la verdad, repite la palabra comprar, y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué es comprar la verdad, Pastor Víctor? Sí, es tremendo ese pasaje de Proverbio, porque justamente el Proverbio lo que trata es de enseñar sabiduría en forma breve, concisa, ¿no? Las famosas citas o proverbios, ¿no? Y le dice: compra la verdad, pero no la vendas, ¿no? La verdad, como quizás que lo vemos allí, que ese pasaje, esa relación entre Apocalipsis, ¿no?, cuando el Señor les dice: yo te aconsejo que de mí compres. Esas cosas que se mencionaban, que era oro refinado, vestiduras blancas y poder ungir sus ojos con colirio. El comprar significa pagar un precio, pagar mediante un precio. Y no está hablando del precio de un dinero, de plata, oro, lo que fuere. Para nosotros hoy quizás decir pagar un precio, decir a alguien le costó, pero ese costo no pasa por lo monetario, sino por vivir una vida consagrada, rendida, de búsqueda, para llegar a incorporar estos principios, estas verdades, que es lo que dice Proverbio: compra la verdad. Tenés que pagar un precio por esa verdad. Pero dice: no la vendas, no se negocia. Qué hermoso cuando uno puede ver un hombre, una mujer, una familia, a un joven, cuando ha incorporado esa verdad en muchos aspectos o órdenes de su vida, la santidad, ¿no? Bueno, esto es así, no se negocia. No sé, yo les ponía un ejemplo, quizás digo bastante medio viejito el ejemplo que doy, pero quizás lo pueden después buscar, googlear, como dicen. Y vos sabés que había un corredor de carreras pedestres, se dice, ¿no?, que corre así. Hoy todos conocen a Bolt, ¿no? Sí, Usain Bolt. Bueno, en aquel tiempo había alguien que era cristiano, se llamaba, que fíjate si lo puedes, y se llama Eric Liddell. Eric Liddell. Y hay un libro y una película que se llamó Carrozas de Fuego, ¿no? Es viejita, esa. Claro, la musiquita. Bueno, y era un tremendo, era muy ganador, muy, ¿no es cierto? Ganaba, corría como un rayo, ¿no es cierto? En 1924. Mirá, 1920. Mirá de qué época. Pero ¿qué pasó? Él era cristiano. Inclusive tenía un llamado a la obra, a las misiones. Pero a lo que quiero hacer hincapié, que después ustedes pueden buscarlo, es muy interesante, que una de las finales, la competencia para la final, el campeonato o alguna copa muy importante donde estaba todo el mundo, las carreras en esa época eran muy importantes, se corría el domingo. Y el domingo es el día del Señor. Y Eric Liddell era candidato, es decir, a él era el favorito, todo el mundo, la prensa, todo el mundo iba a estar ahí. Pero le dijo: señores, yo
no corro en el domingo, porque el domingo es el día del Señor y yo ese día tengo un compromiso. Es decir, ahí tenemos una verdad que Él compró, ahí tenemos un principio que Él adoptó y no estuvo dispuesto a negociarlo por más copa, plata, fama o lo que fuere. ¿Ve? Bueno, la historia es que tuvieron que correr todo, pasarlo para otro día, porque Él no estuvo dispuesto, bajo toda la presión, a decir, esto no se negocia, hagan lo que quieran. Yo, que se lo lleve a otro la copa, que se lleve a otro el premio, pero yo el domingo, qué tremendo, ¿no? Estaba comprometido, tenía convicciones Tenía un firmes. compromiso, pero que es una verdad que se hizo carne en su vida. Entonces, así como eso, quizás muchas de esas verdades, a eso se refiere Proverbios 23, ¿no? Hay una palabra que aparece en la Biblia, creo yo, en cuanto a opinión personal, que no se toma muy en cuenta, que sí lo hace el mundo y está muy de moda utilizar esa palabra hoy, que es meditar. El mundo medita, la gente medita, está como recomendado meditar. Hay programas en canales de deportes que hablan de meditación como si fuera una actividad física. Y la Biblia habla de meditar en la palabra, ¿no? De meditar en las palabras de Dios. ¿Qué representa para el cristiano, para alguien que se acerca a la Biblia, la palabra meditar? ¿Qué provecho tiene? ¿Cómo se medita? A veces pasamos de largo, porque una cosa es leer y otra es meditar, ¿no? Es como que leer parece que fuera, bueno, ese momento y ya está. Ya leí. Ya leí, O sea, claro. ya está. O voy a la iglesia, o voy, escucho, ya está. Pero no continúo pensando en ello. Para mí, para lo que representa, lo que entiendo, que yo lo he conversado con mucho, es en un Salmo 119, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Pero, ¿por qué era todo el día su meditación? Por causa de que si depende de cuánto amamos la palabra, así va a ser el grado también de mi meditación, del lugar que ocupe la palabra. Y eso permite que la palabra me quede. A veces algunos se esfuerzan, que dice, ¿cómo hace usted para...? ¿Cómo? No me acuerdo de nada, yo lo que tengo que no puedo recordar o memorizar. Y digo, no, medite, piense la palabra. ¿Sí? O quizás otros predicadores solíamos escuchar y que decían que había que rumiar la palabra, ¿no? Y otra vez repensar el mensaje, la palabra. Lo que pasa es que hoy, en esas culturas, y para nosotros hoy, para el modernismo, ¿no? Tenemos tantas cosas para estar entretenidos, ¿no? Quizás en 1924, en 1950, 60, bueno, quizás no había tantas cosas como hoy que nos llamen. Inclusive, por más que estuviera el Martín, y yo no es que soy tan viejo, ¿no? Yo, Sí, apenas con 32. Pero me han contado, digo yo, no había, y por más que hubiese, quizás los cristianos no tenían esas cosas. No iban a los cines, no miraban televisión, ¿no? Cuando quizás fue su auge, cuando estaba todo ahí, ¿no? Es decir, ir al cine parecía, bueno, u otras casas de entretenimiento, era como un pecado, como, o sea, había mucha centralidad en las cosas de Dios, en la palabra, ¿no? Bueno, sin irnos a los extremos, y no estamos hablando de condenar ni de legalismo, sino quiero decir que de pronto hay muchas cosas que hoy nos distraen, nos entretienen, nos ocupan, ¿no? Porque hoy sí o sí tenés que usar toda la tecnología porque es lo que demanda hoy. Si vas a llevar un currículo y dices, no, envíemelo por correo. Si no tenés un correo, no tenés una página, no existís. Entonces, como que hoy tenés que usar, pero por ahí es que a veces estamos tan ocupados y no tenemos, entre comillas, tiempo para leer, para meditar la palabra. Pero significa pensar y repensar la palabra de Dios, ¿no? El otro día, meditando y pensando en algunas cosas, pensaba en la historia del rey David, quien es el que escribió el Salmo 119, que el pastor citaba hace algunos minutos,
donde se habla de meditar y del amor que David tenía por la palabra de Dios, por las escrituras y por el templo, ¿no? Que era un lugar donde, o el tabernáculo en su época, antes de que se construya el templo, donde él estaba, dice que pasaba tiempo en la presencia del Señor, inquiriendo, meditando, ¿no? Supongo que hablaría con los sacerdotes, que tendría comunión con las cosas espirituales. Y en la historia de David podemos ver cómo él se comunicaba y le consultaba a Dios antes de hacer las cosas. Y quizás esa falta de tiempo que tenemos hoy nos hace que, bueno, el domingo espero que me predique el pastor y veo qué me dice Dios, ¿no? Y durante la semana se lee poco, se medita poco, no se le presta atención. Y pensaba en David que una de las pocas veces que Dios le habla por un profeta o por alguien más es cuando lo reprende de un pecado. Por lo general David hablaba con el Señor y tenía su comunión, ¿no? Y Dios le hablaba y él hablaba con él, y le escribía canciones, pasaba tiempo, ¿no? Es un peligro a veces esa dependencia excesiva del culto, allá cuando toque una vez por semana o 2 veces por semana y la búsqueda personal descuidada. No, o sea, nosotros tenemos que entender que todos nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad de tener nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Dios nos habla a cada uno en forma personal, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo, y por supuesto que están los ministerios en la iglesia que Dios ha puesto, pastores, maestros, evangelistas, gente quizás con madurez, trayectoria, o que son usados justamente para ministrar, ¿no? Ministrarnos la palabra, ministrarnos en oración, impartir de la gracia que Dios les ha dado. Eso es importante. Entonces, yo no puedo desestimar una cosa de la otra. Un equilibrio. Un equilibrio, ¿no? Pensando, bueno, total, voy el domingo y el pastor, Dios me va a hablar a través del mensaje, el pastor, bueno, está bien, ¿no? Pero no puedo descuidar mi vida personal. Inclusive en San Juan capítulo 10 está, Jesús dice, yo soy el buen pastor, y habla, dice, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y la siguen, la obedecen. A extraños no seguirán porque no conocen su voz. Es decir, la oveja tiene que acostumbrarse a oír, a discernir, ¿no es cierto?, la voz de su pastor. Eso es algo personal, ¿no? Pero después están los ministerios que Dios ha puesto, que los necesito, ¿no?, para que me ministren, justamente imparten. Siempre había un pastor que decía, ¿no?, una frase muy linda, ¿no?, decía, a veces yo en casa, uno dice, bueno, pero yo leo la Biblia, escucho la radio o leo la Biblia en casa. Y él decía, bueno, lo que pasa es que yo en casa leo lo que quiero, pero en la iglesia escucho lo que Dios quiere hablarme, ¿no? Porque el pastor está buscando en oración, pidiendo que Dios le dé una palabra, ¿no? Y en esa soberanía, en esa gracia, en esa multiforme sabiduría de Dios, de pronto él puede responder, no sé cómo, a tantas vidas, ¿no es cierto?, por la necesidad, una palabra, ¿no? Entonces, yo sé que hay una palabra de Dios para mí, pero yo no puedo descuidarme de que Dios también tiene que hablarme cuando yo, cuando leo, no solamente por cumplir como un deber leer la Biblia en casa, sino también buscando aprender y que Dios me hable a mí, ¿no? Y es la idea del programa de hoy, que a propósito del comienzo de este mes, ya nos quedan 2 minutos de agosto y comienza septiembre, y es donde se recuerda y se celebra este mes de la Biblia, este mes que quiera Dios que sirva para incentivar en nosotros, reavivar esa llama de la búsqueda personal y de acercarse a la Biblia, a la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste la lectura, ¿no? Porque va más allá de leer intelectualmente un libro, ¿no? Y a cuento de eso viene esta pregunta. Para quien hace mucho que no se acerca a la Biblia o nunca se ha acercado y está comenzando recién, ¿por dónde empieza? ¿Qué tiene que hacer? ¿Es necesario tener un momento con Dios antes de leer? ¿Dios nos habla al instante? ¿Cómo alguien que recién se acerca tiene que encarar la lectura de la Biblia?
Depende también quién es el que va a leer. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia misma dice que a veces las cosas espirituales, la Biblia es un libro de Dios, es un libro espiritual, es un libro sagrado. Y la Biblia dice que para la persona que no es creyente, lo que lo llama el hombre natural, el hombre común, que no es espiritual, que no va a la iglesia, que no tiene a Jesús en su corazón, dice, para él son locura, no las puede entender. Está como velado, ¿no? Un velo, ¿no es cierto? Algo que lo está cubriendo. Yo siempre dije, hoy yo leía, muchas veces he leído la Biblia antes de convertirme, porque siempre me gustó la lectura, pero yo pensaba, digo, ¿qué tiene que ver este libro conmigo? No entendía, era como que estaba velado, cerrado, porque no estaba convertido. Y la Biblia nos dice ahí, en 1 Corintios 2, 11, 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Es decir, lo primero es que la persona tiene que ser espiritual para entender las cosas espirituales. Y eso tiene que volverse a Dios, tiene que entregarse a Jesús, tiene que permitirle que el Señor venga a su vida y Él sea una persona espiritual para poder entender. Porque en el momento que nos entregamos, que nos convertimos, es como que pasamos a ser espirituales, pero es como que un velo sale de nuestros ojos, ¿no? Empezamos a ver, ¿no es cierto?, espiritualmente. Bueno, eso es muy importante para la palabra. En la palabra de Dios hay muchos libros, como dijimos, de distintas literaturas. Hay profecías, hay poesía, hay leyes, hay cartas. Bueno, hay libros más difíciles, más complicados. Entonces, obviamente yo tengo que empezar por lo más sencillo, ¿no? Por lo más, y se recomienda siempre los evangelios, el Nuevo Testamento, los evangelios o las cartas de Juan, ¿no? Como para empezar, digamos, para alguien que recién comienza, ¿no? Como para que no empezar porque se va a desanimar por ahí o se va a aburrir, porque hay libros como Número, que está lleno de nombres, que a veces son difíciles de leerlo, y una lista genealógica que no está de más, porque en la Biblia todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza y siempre es útil. Pero por ahí empezamos por ahí, o con profecías simbólicas muy raras, ¿y qué significa? Bueno, no, mejor vamos por lo más sencillo, empezar primero por lo que quizás sea más simple, ¿no? Y que son los evangelios o las cartas de Juan, ¿no? ¿Cuál es el libro favorito del pastor Víctor Cruz de la Biblia? Y a mí, no sé, me gusta toda la Biblia, pero me gusta el libro de Romanos. Romanos, es un libro que habla mucho, ¿no? Hebreos, ¿no? Porque explica mucho lo que es la salvación. Muy teológico, ¿no? Sí, ¿no? Porque los otros son, tanto Corintios como son cartas pastorales, son cartas que ayudan. Corintios está muy rico, pero más como que son más teólogos, más explicados, Romanos y Hebreos, ¿no? ¿Personaje favorito? Y David, David por muchas cosas, ¿no? Pero porque reunía todas esas características de salmista, ¿no? De escritor, ¿no? Poeta, y bueno, tenía muchas cosas. Justamente con un tema que escribió David nos vamos a despedir, ya ha llegado al final de este Cruzapalabras, y qué maravilloso que es que alguien que vivió hace 3000 años aproximadamente escriba una canción y hoy, en el siglo XXI, la grabe, por ejemplo, Danilo Montero, y podemos escuchar el Salmo 84, que con eso nos vamos a despedir hoy, que habla un poquito de eso también, como compartíamos con el pastor Víctor. Dice que bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, dice David en el Salmo 84. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El anhelo y el apego profundo que David tenía por las cosas de Dios lo hacían escribir así y vivir también
así. Y quiera Dios que a lo largo de esta charla te haya quedado ese interés y se haya despertado tu espíritu y tu mente hacia una búsqueda más personal, más profunda, aprovechando este mes de la Biblia en la palabra de Dios, en conocer más a Dios mediante su palabra, que es el más fiel reflejo del carácter de la persona y de los planes del Señor para con la humanidad y para con nosotros. ¿Ha estado cómodo, pastor? Pero re cómodo, contento, bien, sí, compartiendo sobre este tema tan interesante, ¿no? Si me permitís, sí. Hay un texto en 1 Timoteo 1:15 que de alguna manera, siendo lo que era este escritor, apóstol, maestro, tremendo como era el apóstol Pablo, él pudo decir esta frase, esta expresión en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso para mí como que resume la vida, el propósito, el mensaje de la palabra. Esta es la palabra fiel y digna que todos tienen que recibir. Este es el mensaje, que Cristo vino al mundo a salvar. Y como Pablo diciendo, yo viví esa experiencia. Yo soy uno de los que Jesús salvó. Y es maravilloso, ¿no? Entonces, ese es el mensaje de la palabra, ¿no? Un placer haber charlado con el pastor Víctor Cruz. Le damos muchas gracias por haber venido. Gracias, luego de un día cansador, ha estado con nosotros en este horario muy particular. Comenzamos hablando de Jesús y terminamos hablando de Jesús. Nada más lleno y pleno que eso, que poder jugar con esas palabras en la radio, como así lo indica este programa. La idea de este programa es pensar juntos en las palabras de Dios. Te decimos buenas noches, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que escuches mañana a las 11 de la mañana el programa En Buena Tierra, que vas a poder continuar escuchando a Víctor Cruz. Y te dejamos con esta canción, te decimos hasta dentro de 7 días. Búscanos en Facebook como Cruza Palabras, vamos a subir esta entrevista en algunas horas. Y te invitamos a que nos escuches en 7 días con un nuevo Cruza Palabras, donde vamos a seguir charlando y jugando en la radio con los sonidos. David escribió el Salmo 84 hace unos 3.000 años, Danilo Montero lo grabó hace algunos poquitos, y entre la mezcla de esos dos talentos salió esta versión del Salmo 84 con la que te decimos buenas noches y te invitamos a disfrutar y a meditar en la palabra de Dios. Cuando tú vienes a su presencia, Él te llena como nadie más. Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés, y le digas conmigo al Señor: te necesito, Señor, te anhelo más que la vida misma, Señor. Es mi delicia estar en tu casa, encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan